Buen día, traders. Habla Nino Di Russo y es viernes 13 de octubre del 2023. Son las 5:08 AM en Chandler, Phoenix, Arizona, 9:08 en Buenos Aires. Falta 1 hora 22 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, comenzando con la volatilidad que subió el 3,73%. La parte importante es que reaccionó sobre el promedio ponderado de 50 que lo utilizó de soporte, aunque no pudo todavía trascender la de 200. Pero fíjense que la trayectoria del promedio ponderado de 50 va camino a generar un Golden Cross en la volatilidad en un mundo que claramente se presenta más inseguro y más incierto después del ataque terrorista que sufrió Israel. Como vemos aquí, el indicador del MACD generó un cruce indicando una baja persistente y también perdió el control el DMI del ascenso. El tema es el soporte y el valor, que en este caso es 16,69, un valor excesivamente alto. En lo que se refiere a los índices, como era de esperar, los afectó, empezando con SPY, 0,61% abajo. El tema es que hizo un engulfing pattern. Un engulfing pattern es un patrón potente y si hay follow through, esto seguiría bajando hoy. Esperemos que mantenga el soporte de la EMA 8 como lo hizo ayer. En la práctica, lo que estamos viendo acá y abstrayéndonos de toda la noticia geopolítica, está testeando la SMA de 50 y volviendo a fallar, un poco lo que hablábamos todo el tiempo de una SMA curva con pendiente negativa. De todas maneras, el MACD todavía tiene pendiente positiva. La jornada de ayer fue con bastante volumen. En el caso del Nasdaq estuvo un poco mejor en el sentido que, si bien bajó el 0,35% con un doji de patas largas, testeó la SMA de 50 y se mantuvo al menos arriba de ella, como también arriba de la EMA 8. El MACD todavía tiene buena pendiente y el ADX en control es el del ascenso. En lo que se refiere al resto de los índices, comenzando con Russell 2000, hizo una vela de caída enorme y fíjense que rompió la EMA 8 al mismo tiempo que se viene el cruce de la SMA de 50 a la de 200 en un dead cross. En el caso de las industriales, comenzando con Dow Jones, la evolución en el día de ayer fue 0,52 abajo con también un engulfing pattern que probablemente tenga follow through y continúe la caída en el día de hoy. Fíjense que se las arregló para quedarse arriba de la EMA 8 y de la SMA de 200. El MACD todavía tiene buena pendiente. Por otro lado, el índice de los bancos regionales ayer cayó el 1,33%, cerrando debajo de la EMA 8, está debajo de la SMA de 50 y de la de 200. En lo que se refiere a los commodities más importantes, comenzando con el petróleo, bajó el 0,33%, ubicándose debajo del promedio ponderado de 50 y el de 8, lo cual es un patrón bajista. Y fíjense que está de a poco iniciando un patrón hombro-cabeza-hombro que de largo plazo podría ser un patrón bajista. En estos momentos el futuro está en $86,40, con una suba del 4,21%. El gas natural también reaccionó y fíjense, está 1,27 abajo, arriba de la EMA 8 y debajo de la SMA de 200. El impacto que esto produce como aumento de costo generalizado en el rendimiento de los bonos del Tesoro subió 2,55% y esto claramente es una mala noticia para el mercado, con un fuerte engulfing pattern y quedó arriba de la EMA 8. Tasa resultante es del 4,71. Fíjense que tiene apenas un spread del 0,8 para lograr la convergencia que está queriendo buscar la Reserva Federal, una inflación del 2% anual. Asimismo, el índice de apreciación del dólar, fíjense que volvió a subir un 0,84% y se instaló arriba de la EMA 8. Esto, conjuntamente con el rendimiento de los bonos, presionan hacia abajo a los mercados bursátiles. Y también a los metales preciosos, como por ejemplo el oro, 0,30 abajo, y en el caso de la plata, el otro metal precioso relevante, 1,09 abajo en una suerte de Evening Star, que constituyó ayer cerrando ligeramente debajo de la EMA 8. Las criptomonedas esta mañana ligeramente alcistas, 0,31 arriba, 26.839 la cotización, debajo de la EMA 8, arriba de la SMA de 50, pero debajo de la de 200. En el caso de Ethereum, la otra criptomoneda relevante, la evolución fue del 0,53% alcista, y este dato también es de esta mañana y lo que constituye es un bullish harami. Vamos a ver qué impacto tiene en el mediano plazo.
Los papeles argentinos relevantes, Grupo Galicia 242 abajo, y fíjense que cerró debajo de la EMA 8 y debajo de la de 200. En el caso de YPF, rebotó el 2,88%, aunque está debajo de la SMA 50 con dificultades para capitalizar el aumento del petróleo a nivel global. Los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, comenzando con Amazon 0,38 arriba, y fíjense que lo que hizo es un doji y en el fondo no es ni más ni menos que testear la SMA de 50 por abajo y no poderla trascender. Meta, que es ex Facebook, 1,12 abajo, arriba de la EMA 8, testeando el RSI de 70, muy exuberante. Microsoft 0,38 abajo, logró mantenerse arriba de la SMA de 50 y de la EMA 8. De todas maneras, fíjense que está haciendo máximos declinantes. Netflix 1,29 abajo y fíjense que cerró debajo de la SMA de 200 y de la EMA 8. Por otro lado tenemos Apple 0,51 arriba, cerrando arriba de la EMA 8 y de la SMA de 50. Vamos a ver si se mantiene. Esto no es ni más ni menos que un testeo. Necesitamos apoyarse sobre el soporte y un rebote alcista. Google 1,12 abajo, por ahora se mantiene arriba de la EMA 8 y de la SMA de 50. Los autos eléctricos Tesla 1,57 abajo y fíjense que está haciendo máximos declinantes, así que atención con esto. Cerró debajo de la EMA 8, aunque ligeramente arriba de la SMA de 50. Los autos eléctricos del sector, comenzando con Lucid, 5,06 abajo, debajo de la EMA 8 y debajo de la SMA de 50. En el caso de NIO, 5,91% abajo, y fíjense que constituye esta formación de las tres velas un Evening Star, así que ojo con eso. Entre los ETFs que miramos habitualmente tenemos a SOXL, que en el fondo lo que ha hecho es testear la SMA de 50 y fallar. Puede ser una falla transitoria, fíjense que logró trascenderla con el doji, pero terminó cerrando debajo de ella. Ahora, de todas maneras, cuando uno mira el ETF que no está apalancado, en realidad hizo un doji que se mantuvo arriba de la SMA de 50. Veremos cómo continúa en el día de hoy. El ETF de las biotecnológicas imparable hacia abajo, 10,86 hacia abajo, debajo de la EMA 8. El ETF de innovación de Cathie Wood, ARC, 3,56 abajo, cerrando debajo de la SMA de 200, de la EMA 8 y de la de 50. Por otro lado tenemos Macy's, 1,37 abajo, debajo de la EMA 8. Los mercados de futuros esta mañana comenzando con la volatilidad. Atención que está en alza 1,83. Esto no es un dato bueno para la apertura de hoy. Y cerró debajo del volatility stop del Trendinator, pero que está constituyendo una vela de rebote R1. Así que ojo con eso. Eso puede implicar un aumento de la volatilidad. El Commodity Channel Index comenzó a darse la vuelta y fíjense que el mercado, de haber estado en el piso, hizo un relief rally y ahora un pullback para volver a colocarse en una situación de sobreventa transitoria. En lo que se refiere al Nasdaq, que esta mañana 57 puntos abajo, arriba del volatility stop del Trendinator, desde el punto de vista técnico, lo único que está haciendo, al menos el mercado por ahora, es ubicarse entre la EMA 3 y la EMA 8 en la trampa, lo cual puede llegar a significar un rebote todavía alcista. La parte que no abona esa teoría es el RSI Stochastic, que estaría iniciando un nuevo ciclo de caída, de todas maneras sostenido en la semana por un dipium o intentando iniciar un ciclo de ascenso nuevo como el RSI Stochastic, como el Commodity Channel Index. De todas maneras, el mercado está en un squeeze y la parte que abona la teoría del rebote alcista es que las EMAs están apiladas. Por otro lado, los futuros del Standard & Poor's están 4 puntos abajo. Fíjense que logró ubicarse arriba del Trendinator, del Volatility Stop. De todas maneras, el RSI Stochastic está tratando de iniciar un ciclo de caída. En la semana lo que vemos es el soporte sobre una vela R1, que es una vela potente de volumen sobre un soporte. Commodity Channel Index alcista, el RSI Stochastic iniciando un nuevo ciclo y también está en un squeeze. La parte positiva también en este caso es que las EMAs están apiladas para un rebote alcista. Por otro lado, Russell 2000 prácticamente sin cambios, arriba del Volatility Stop, pero debajo del Trendinator. Dow Jones está debajo del Trendinator y arriba del Volatility Stop. En la semana está también entrando de a poco en un squeeze. Termina la semana con datos prácticamente superficiales como el sentimiento del consumidor y en lo que se refiere a las empresas que publican sus resultados,
prácticamente está todo concentrado en los grandes bancos americanos, comenzando con JP Morgan, BlackRock, Citi, Wells Fargo Bank, PNC, y después algunas otras grandes empresas, como por ejemplo el gigante de la salud, que es United Health Group, y Progressive. Recuerden, hoy es viernes, cierre de opciones, tradicionalmente menos volumen y con más volatilidad, en un fin de semana que puede deparar sorpresas, mucho más en un complejo escenario geopolítico derivado del ataque terrorista que sufrió Israel. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el lunes en este mismo canal.